Bueno, vamos a comenzar con la exposición del libro Intuición, Acción, Creación Gráfico y Diseño, Pensamiento de Diseño por el autor Ellen Laptop. Los integrantes de esta exposición somos Alebre Karen Chávez Pollo, Flores Rivera y mi persona Rojas Montero, Carol Nayeli. Este es el índice y vamos a comenzar con la introducción. Este libro rescata más que todo el proceso creativo que puede tener un diseñador para poder generar sus ideas y así tener un mejor resultado mediante los diferentes procesos. Por ejemplo, un diseñador puede tener su propio método para poder tener grandes ideas, como por ejemplo salir a caminar, tener inspiración desde diferentes páginas de internet o hasta una lluvia de ideas, que es un método es el método más conocido donde se puede ver desde el más pequeño detalle hasta de más amplitud. Y también puede ser que estas ideas se puedan generar muchas más, pero al final todas se desechen, que eso también es parte del proceso creativo de que explica este libro. Y también explica cómo se puede generar ideas mediante un grupo de personas en equipo. Es decir, cómo es que del proceso de entablar conversaciones, discusiones, se pueden generar grandes ideas entre el grupo y al final tener un buen diseño. Este libro también explora más de 12 métodos creativos, como habíamos dicho, organizado y en torno a tres fases principales del proceso de diseño. Se comienza por definir el problema, generar ideas mediante esos procesos y por último darle forma. Vamos a comenzar con el segundo punto, cómo definir el problema. Hay diferentes métodos y vamos a comenzar por la lluvia de ideas. Este libro también explora más de 12. Este es el método más utilizado por ser el más común y consiste en atacar un problema desde diferentes puntos de vista a la vez, haciendo o generando preguntas o hasta papelitos, como se ve en la imagen, papelitos donde se pueden escribir, se escriban dichos problemas o hacer bocetos o escritas en computadora. Lo que se necesita hacer es, como te dije al principio, atacar el problema desde diferentes puntos de vista. Y es un método práctico y eficaz para poder abrir la mente y tener más amplitud de diferentes puntos de vista. Para hacer esta lluvia de ideas de buena manera, si es que se hace en grupo, se necesita elegir un moderador, centrar el tema en el problema, anotar todas las ideas, incluso las ideas más alocadas, fijar un límite de tiempo para no extenderse tanto en ver desde diferentes puntos de vista los problemas. Y por último, clasificar y ordenar dichas ideas. Vamos a pasar para el siguiente método, que son los mapas mentales. Estos mapas mentales son conocidos también por el tercer pensamiento radical. Es una forma de explorar rápidamente el alcance de un problema o tema, debido a que se centra el problema o la ilustración o el dibujo en el centro y también se va a radicar hasta diferentes puntos de vista. Se va a subdividir para hacerse diferentes preguntas o cuestiones sobre este problema. Para poder hacer un buen mapa mental se necesita concentración, ramificación o- y organizar los diferentes puntos de vista. Y también, por último, la subdivisión. Vamos a pasar para el siguiente método, que son las entrevistas. Este método consiste en recopilar datos mediante cuestiones o haciéndoles preguntas o hasta una mera conversación cara a cara con el cliente para poder ver cómo es que ese cliente interactúa con su petición o el objeto y su entorno diario. Porque a veces el cliente, si se pide el diseño virtualmente, sin verse cara a cara, puede pasar por alto muchas cosas, el diseñador. Puede ser que no note pequeñas pistas importantes que hagan notar que el cliente no quiere esto o si quiere lo otro. Así que por eso se hace entrevistas. Por eso es que a veces los diseñadores prefieren hacer entrevistas que estar haciéndolo mediante mensajes de texto y preferiblemente cara a cara, no tanto en virtual. Vamos a pasar para el siguiente grupo, para, vamos a pasar para el siguiente método, que son los grupos de discusiones. Estos grupos sirven para probar la eficacia de un trabajo de diseño y por eso se le pregunta al público dirigido o al cliente
donde se le muestra de diferentes puntos de vista tal diseño. Y para hacer un buen grupo de discusión se necesita planificar las preguntas que se va a hacer y después se designa un moderador y un asistente. Y se debe crear un ambiente cómodo, un ambiente donde se pueda estar relajado y también concentrado. El moderador siempre debe adoptar una actitud abierta hacia diferentes ideas que tengan los demás del grupo y otorgar una autoridad a sus participantes sin estar tanto em, sobre ellos. Y por último, hacer una pregunta cada vez. Para el siguiente método son la investigación y documentación visual. Este método recopila información de diferentes tipos, ya sea en el internet, también en libros, toda la documentación que necesite para poder analizar el área donde se va a trabajar y se podrá hacer conclusiones estables. Y para hacer una buena documentación, se debe recopilar toda la información posible del tema, analizar si tiene un patrón común y visualizar cómo sería el tema si fuera real. Vamos a pasar para el siguiente método, que son las matrices de posicionamiento de marca. Estos son diagramas detallados de un producto específico o una categoría más amplia es percibido por el público. Es decir, que las coordenadas X y Y son para mostrar la relación entre diferentes valores, cómo se relaciona el público de manera personal o emocional según lo que es popular o no. Por ejemplo, algunas marcas están bajo, muy por debajo de la popularidad, a diferencia de las demás marcas que están arriba. Para el siguiente método son los libros de marca. Estos libros de marca se utilizan principalmente para generar lealtad y simpatía hacia una empresa. Y siempre cuando leemos un libro, podemos generar una empatía hacia los personajes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace un libro de marca. Hace que la empresa, los diseños de la empresa puedan conectar con los clientes que va a tener. Así puede mostrar su producto como es en realidad. Todo lo que se pueda mostrar en el libro de marca, por ejemplo, los bocetos, los colores, los patrones, como se puede ver en la imagen, cómo sería el diseño en diferentes mockups, y para que pueda el cliente conectarse con dicho diseño y así hacerlo suyo, que pueda tenerlo físicamente a pesar de que no lo tenga. Y para poder hacer un buen libro de marca, se debe elegir un formato, recopilar el material gráfico, diseñar y combinar y prestar atención al ritmo. Es decir, cómo es que se está organizando todo el libro. Y por ejemplo, por último, dotarlo de consistencia real y de personalidad para que así pueda conectarse con el cliente. Por último, tenemos el método de investigación de campo. Esta investigación de campo es esencial para cualquier tipo de proyecto a gran escala, porque se necesita eh, que el diseñador pueda estar en el sitio para poder ver todas las limitaciones que tenga la ubicación, limitaciones o incluso los beneficios que tenga dicha ubicación. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que se tiene que hacer uno- unos postes publicitarios, si se puede decir. Entonces, tiene que ver el diseñador en el lugar si está bien posicionado, si no va a estar obstruyendo el paso del peatón, o por ejemplo, si no hay un árbol que estorbe, o también se podría ver las posibilidades que pueda tener en dicho poste para que pueda ayudar al diseño. Y por último, el último método es el brief creativo, que en otras palabras son las instrucciones creativas que puede tener un diseño. El- es un documento donde se recoge todos los datos y problemas del que tiene el proyecto y sirve para evaluar el trabajo a medida que progresa. Es decir, es como toda una documentación de lo que se está haciendo del diseño. Para poder hacer un brief creativo bien, se necesita plantearse preguntas sobre el proyecto al cliente. Se debe hacer una investigación del cliente y del público. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el público considera popular para poder hacer el diseño?
Se debe investigar bien la información y hacer que se estreche para poder tener un mejor diseño, para poder que sea consistente, que no se tenga otras aberturas. Y por último, definir las ideas principales que el proyecto quiera transmitir a su público. ¿Cómo generar ideas? Bueno, como primer punto tenemos que desarrollar el concepto en mayor profundidad comunicando ideas. Un boceto interesante en una libreta o un garabato en una pizarra cualquiera puede servirnos para un proyecto a futuro y puede contar una historia poderosa en algún futuro, ¿no? Bueno, antes de invertir tiempo y energía en desarrollar una solución en concreto, el diseñador lo que tiene que hacer es abrir su mente a posibilidades para después ir reduciendo como un abanico. ¿Cómo generar ideas? En el inciso A tenemos el volcado visual de datos. Esto se empieza haciendo bocetos, agarrar una hoja cualquiera y empezar a hacer bocetos pequeños rellenando toda la hoja. En el punto 2 tenemos que hacer unos 20 bocetos en 20 minutos, así súper rápido, donde vaya nuestra creatividad. Y de eso, en el punto 3, de eso no volver atrás, sino avanzar, elegir más o menos qué bocetos van con nuestra idea, van con nuestro propósito y avanzar en eso. Y tener ya al final nuestro resultado, ¿no? Que es asociaciones forzadas. Esto prácticamente es cuando queremos unir dos proyectos en un solo lugar, una cafetería con una impresora, pongámosle, ¿no? Bueno, elegir las asociaciones que queremos hacer, tener muy bien en claro y en el segundo paso hacer listas, hacer una lluvia de ideas, y funciones que va a tener el lugar y bueno, al final qué nombre le podríamos poner a este negocio que sea la fusión de los dos, la asociación de los dos, qué necesidades satisface, quién es el público objetivo y si nos apetece ir a ese lugar, ¿no? Y bueno, las asociaciones forzadas lo podemos hacer combinando estilos, combinando mensajes y combinando funciones. Aquí podemos combinar museo, más naturaleza, más colegio, más almuerzo, más café, más economía, todo en uno, unirlo y crear un mensaje en todos los sentidos, en el sentido del objeto, en el sentido del logo, en el sentido de, de los utensilios y así. ¿Cómo generar ideas? Bueno, aquí tenemos más o menos un ejemplo de cómo es. Aquí tenemos un Express más tinta, que es prácticamente una cafetería más impresora, como le hablaba. Y bueno, lo que prácticamente hace esto es unirlo, combinar los dos puntos. Y bueno, el mensaje que aquí da es: no derrames café en las hojas que acabas de imprimir. Verbos de acción. Este es bastante interesante porque, bueno, parte de una idea principal. Pongámosle que la idea principal va a ser el gato. Parte de una idea principal y aplicarle diferentes verbos que deben incitar a la acción para tener el propósito que queremos, como por decir modificar, combinar, estirar, alargar, achicar, y qué es lo que queremos transmitir con eso. Y bueno, así se puede combinar el concepto central de tu idea y crear diferentes variaciones que pueden aplicarse en las imágenes. Como aquí tenemos, empezar con un concepto básico, tal vez se trate de una idea muy obvia y eso ir trabajándolo. Aplicar una serie de acciones sobre la idea e imagen inicial. Bueno, como les decía, aquí está como la idea de derretir, diseccionar, explotar, romper, exprimir. Al hacer todos estos cambios da otro mensaje y bueno, nos lleva a pensar otras cosas, no el simple icono, digamos, sino que más distorsionado y bueno, eso es lo que prácticamente quiere decir verbos de acción. Tomar perspectiva y observar el resultado. Bueno, por último es tomar la perspectiva de qué lado se puede ver bien y arreglar esos puntos finales, ¿no? ¿Cómo generar ideas? En el inciso de encontrar de todo en todas partes. Esto creo que es algo que todo diseñador hace, ser una esponja, absorber de todos los lados las ideas, ir a un museo, ir a una placita y absorber todo lo que se encuentre en el lugar. Y bueno, en el segundo punto tengo un cuaderno de bocetos. Al lugar que vamos, ir boceteando, no sé, se nos aparece algún animal en una posición que no sabíamos y empezar a bocetear que nos puede salvar en algún proyecto. Observar a otros artistas y diseñadores, observar todo, siempre hay algo nuevo que aprender de artistas grandes y bueno, eso nos ayuda mucho también. Encontrar de todo en todas partes.
Elaborar una base de datos es como construir una biblioteca en una que puedes tomar prestados componentes bajo demanda. Bueno, esta frase es algo que creo que es muy de este inciso, aprender a mirar más allá de tu ombligo para encontrar ideas. Figuras retóricas. Los recursos retóricos sirven para seducir, persuadir y crear belleza con las palabras y además se puede aplicar en el diseño, pero estos utilizan otros modos para persuadir, que son las figuras retóricas. Bueno, son formas y patrones literarios que implican un desvío del uso común de la lengua, juegan con el significado, lo alteran y bueno, es así como trabaja esto. Icono, indicio y símbolo. Es algo bastante simple. El icono es prácticamente el cuerpo o algo de un perro que nos pueda llevar prácticamente a pensar al perro. El indicio apunta a su referente más que representarlo de forma abstracta o gráfica, es más abstracto esto. Y bueno, el símbolo puede ser prácticamente como el nombre del perro o el sonido, ¿no? Bueno, aquí podemos ver más o menos una idea de iconos, indicios y símbolos a la hora de diseño. Colaboración y codiseño. Esto es a la hora de trabajar en una empresa, en conjunto, en grupo, sentarse a trabajar en una mesa que no sea digitalmente, sino en una mesa y empezar a diseñar y a desarrollar ideas. Y bueno, escuchar y hacerte oír es muy importante. La colaboración, identificar líderes del grupo, jugar, es decir, ser competitivo es bastante importante. El diario visual es prácticamente como absorber como una esponja también, define parámetros, experimentar con nuevas ideas, almacenar ideas, ceñirse de reglas, decir este horario es solo para esto, trabajar en series si algo nos entusiasma, seguir trabajando en eso, compartir el trabajo si lo que te levanta el ánimo es compartir tu trabajo y que te den un like, está bien, seguir adelante. Cuanto más material produzcas, más valioso será el esfuerzo. Y bueno, al final se cosecha un buen material de todo eso. Representación de conceptos. Elige un formato, ya sean los formatos PowerPoint o PDF, que nos ayudan mucho. Hacer un esquema para no perdernos en la monotonía de las letras de los PowerPoint, de los PDFs. Bueno, el 3 sería rellenar huecos. A la hora de hacer una revista se rellena huecos muchas veces con esquemas y mensajes que se pueden transmitir. Y bueno, no complicarse la vida, a veces un grafismo sencillo y esquemático ayuda al receptor a concentrarse en la idea básica. Bueno, mi nombre es Rolando Flores Rivera y yo voy a exponer sobre cómo definir la forma. Para definir la forma existen diferentes tipos de técnicas, como por ejemplo la de pintar, que consiste en ponernos reglas y darnos un determinado límite de tiempo para expresar nuestras ideas en diferentes técnicas, ya sea boceto, dibujo, este, tipografía, con el objetivo de, pasados los minutos, ponerlas todas las ideas ahí y ir descartando hasta llegar a una idea fija. Esto ayuda a que el diseñador eh, se sienta cómodo asumiendo riesgos y probando enfoques alternativos. Eh, Tenemos las retículas alternativas. Estas retículas alternativas, los diseñadores usan retículas para estructurar y organizar la información en los diversos medios, como periódicos, revistas y sitios web. Bueno, por lo general las retículas vienen a ser lineales o cuadriculadas, pero estas retículas alternativas son más sacadas de imágenes, formas, figuras que sean orgánicas. Como por ejemplo tenemos la del tornado, que fue inspirada en un tornado que vemos en la imagen, en esta imagen de acá. Y esta de acá es como que, cómo lo utilizaron en su diseño. Después tenemos lo que es kit de pieza. Consiste en crear un sistema abierto de un logotipo para un logotipo. No, consiste en crear un sistema abierto en vez de un logotipo cerrado. O sea, salirse de las reglas fijas y convencionales de lo que es diseño gráfico y crear una mezcla de elementos. Por ejemplo, usar diferentes formas, figuras, líneas, para crear lo que es un árbol, por ejemplo. Como siguiente tenemos la lenguaje de marca. Bueno, esto trata de transmitir lo que es los valores de la empresa, la identidad de la empresa por medio del color, la tipografía, las imágenes, etcétera.
Las maquetas. Bueno, las maquetas son representaciones de lo que es el proyecto para que podamos ver tanto la escala, la forma, la figura, cómo se ve en físico. El pensamiento físico, bueno, este consiste en que no sea la idea la que dé la forma al proyecto, sino sea los materiales, la superficie, la forma, la figura, lo que den la idea para nuestro proyecto. Sácalo afuera. Bueno, este consiste en sacar nuestro proyecto al medio, al entorno físico para ver cómo interactúa con los diferentes problemas que podemos llegar a tener y encontrarle soluciones o replantearnos. Después tenemos herramientas insólitas. Bueno, este consiste en utilizar, no utilizar lo que es las herramientas convencionales, sino usar herramientas que no sean convencionales, como por ejemplo que sea alambre, plástico, madera, para conseguir resultados un poco más originales. Reutilización. Bueno, este consiste en reutilizar o utilizar lo antiguo para crear nuevas ideas. Estos también pueden ser de ideas o objetos que vemos a menudo que nos pueden servir para poder sacar adelante nuestro proyecto. Gracias. Buenas, a mí me tocó exponer la parte de cómo piensa un diseñador. Mi nombre es Caterina Chávez Hoyos y a continuación veremos el pensamiento de varios diseñadores que hay en este libro. Primera pregunta, para un diseñador, ¿por dónde empieza? Dice Christoph Niemann. Su pensamiento es, dice, algunas ideas surgen con más facilidad que otras, pero me decepcionan un poco que incluso después de tantos años de trabajo no haya ni una pizca más de alegría en este proceso. Ese es el pensamiento de Christoph Niemann. Que les surgen las ideas con facilidad, pero no terminan decepcionando. Ahora, Bruce Williams. Él dice, la colaboración. Este es uno de los elementos más importantes del proceso creativo. Trabajar con otra persona hace posible que surjan puntos de vista e ideas diversas que no se le ocurren a uno cuando trabaja por su cuenta. Nos habla de que es bueno trabajar en equipo y que si tenemos un compañero o colega podemos compartir ideas y a la vez nacen nuevas ideas. Ahora, Karin Goldberg, ella dice, siempre tengo un cuaderno de bocetos junto a la cabecera de mi cama y a menudo me levanto en mitad de la noche para volcar frenéticamente una idea. Ella trata de explicar que las ideas, ya sea en cualquier momento, en caso de ella a mitad de la noche, le llegan buenas ideas y lo escribe en ese momento para no olvidarse. Ahora, Abbott Miller, él dice, se me ocurren las ideas hablando sobre los proyectos. Si puedes hablar con alguien más, ambos podéis beneficiaros mutuamente de las observaciones ajenas y llegar a conclusiones que ninguno de los dos hubiera anticipado. Eso dice Abbott Miller, prácticamente que si yo hablo con mi colega, mi compañero de trabajo o un amigo sobre un proyecto que, que puedo generar, se podría decir, o ya sea trabajar en equipo, ese colega también me va a dar otro proyecto y podrían fusionar ideas y así nacen nuevas ideas. Ahora, como siguiente pregunta dice, ¿cómo defines una forma? Este es el pensamiento de Daniel van der Velde. Para hablar sobre la forma, describiré un proyecto específico en el que trabajé, dice. Una invitación para Room, dice. Es una galería de arte alternativa, dice, montada y dirigida para unos amigos, dice. A cambio de libertad creativa, diseñé para ellos las invitaciones de la galería durante algunos años, dice. Lo importante aquí en relación con la forma es que la caligrafía tiene que suscitar un ánimo concreto. Él se dedica más que todo a la caligrafía y tipografía y para esto hizo invitaciones de una galería durante algunos años, así que él tiene ese pensamiento de que la caligrafía puede tener libertad creativa siempre y cuando se comparta entre amigos también. Ahora, Doyal Jogum. En primer lugar, creo que es imposible responder claramente esta pregunta. Dice. Primero habría que definir qué es la forma. Dice. Puede definirse la forma como dependiente de la estética del artista. Dice. Prácticamente se refiere a que leyendo un poco de él en el libro habla sobre, como lo vemos en la imagen, sobre la caligrafía, que en sí su estilo es más cursivo, más elegante
y sofisticado. En cambio, como él dice, puede definirse dependiendo de la estética del artista. Digamos, por ejemplo, otro artista puede tener, no sé, un estilo más recto o más geométrico, en otras palabras. Ahora, Martin Benesky dice, me gusta empezar con diferentes materiales y manipular sus propiedades. Tengo un almacén de materiales, herramientas y útiles de dibujo, siempre a mano para jugar con ellos. A medida que el resultado va cobrando forma, trato de inventar propiedades para los elementos. Él más que todo le gusta manipular ya sea papel de colores o madera o también otro tipo de materiales texturizados. Por eso él dice que tiene un almacén lleno de materiales útiles de dibujo, ya sean marcadores, colores, pinturas, así. Y le gusta hacer composición de formas. Ahora, Luis Sandows. Ella dice, la forma permite la función, dice. Así que primero identifico el problema que el diseño pretende resolver y después oriento mi trabajo para producir algo que tenga un aspecto maravilloso y atractivo a la par que es significativo, dice. Ella más que todo busca que su diseño cumpla la función y a la vez se vea atractivo, ya sea para el público o visualmente para uno, porque ya que todos no tenemos el mismo gusto, pero ella más que todo habla de que quiera que salga un diseño bonito y hermoso, y como ella menciona, la forma permite la función. La siguiente pregunta para estos diseñadores dice, ¿cómo editas? Esta se la hicimos a Rudy van der Lans. Obviamente, diseño es igual a edición, dice. Cuando diseño algo, trabajo en ello hasta que tiene sentido y un aspecto convincente, dice, hasta que cualquier nueva modificación o ayuda resulte contraproducente. Así que prácticamente mientras él va diseñando, va agregando algo más, algo encima, alguna juxtaposición de alguna figura, algo así, o agregarlo o moverlo hasta que convenza y le sea contraproducente como él dice. Ahora, Ben Kie dice, soy diseñador tipográfico, dice, y el proceso de de edición abarca la investigación, la documentación y la realización de bocetos. Para él, como algunos diseñadores también, para él es más rápido y también mejor investigar y documentar todo y realizar bocetos. Prácticamente de la investigación sacamos de ahí ideas para los bocetos, así que esa es su metodología de él como diseñador tipográfico. Ahora dice Luba Lukova. Ella dice, siempre investigo y me documento mucho y leyendo y absorbiendo información visual, dice. Después intento destilar lo que he aprendido y empiezo a hacer los bocetos preliminares. Me encanta esa parte del proceso creativo y trato de prolongar tanto como sea posible, dice. Esta es su respuesta de cómo edita ella, ¿no? Al igual que el que vimos anteriormente, que era Ben Kie. Igual Luba Lukova tiene el mismo pensamiento. Ella investiga, documenta, ella lee, absorbe información visual, prácticamente seguramente se refiere a que sale y ve claramente las calles, las casas, y de ahí se inspira. También como vemos ahí ella ve a las personas y de ahí hace ilustraciones. Ahora, el pensamiento de Steven Heller. Dejemos claro qué queremos decir con editar. 1. Como diseñador, seleccionar y autoanalizar los mejores y peores soluciones de determinados problemas. 2. Como escritor, redactor, revisar un texto para garantizar su fluidez y corrección sintética. Y 3. Como editor, encargar, seleccionar y juzgar críticamente el trabajo de otras personas. Aquí él está viendo los 3 puntos de vista, como diseñador, como escritor y como editor. Como diseñador, él autoanaliza las mejores y peores soluciones para un problema. En el de escritor habla más que todo sobre la corrección sintética que puede tener. Y como conclusión de este libro, el libro es un recurso valioso para diseñadores gráficos que buscan mejorar su proceso creativo. Al enfatizar la importancia de la intuición, la acción y la creación, el libro proporciona un marco comprensivo para abordar desafíos de diseño y fomentar la innovación en el campo.